El nuevo fiscal venezolano, Tarek William Saab, descalificó las denuncias de corrupción que su destituida antecesora, Luisa Ortega, hizo el miércoles en Brasilia contra el presidente Nicolás Maduro y sus allegados. Carece de toda validez lo que pueda decir una fiscal general de la República que en casi 10 años no impulsó ninguna acción ni contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. La exfiscal dijo tener muchas pruebas de que Maduro y los poderosos dirigentes oficialistas, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, están involucrados en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Saab señaló a Ortega por negligencia en casos de narcotráfico, corrupción y derechos humanos, a la vez que desestimó sus gestiones en foros internacionales. Se habló y se dijo que la extitular iba a dar hasta su vida por esta institución y por el pueblo en las calles y por la democracia y la paz, y lo primero que hizo fue irse en un yate a Aruba, aparecer en un avión privado en Colombia, luego en otro avión privado en Brasil, mañana la veremos en Estados Unidos, en Europa, como una promotora simple y llanamente de la vergüenza y de la ignominia. Ortega, que dice ser víctima de persecución política, huyó a Colombia el viernes, donde se le ofreció asilo y responsabilizó a Maduro por su seguridad.